Hola, hola, feliz de estar aquí, lindos seres. Vamos a ir esperando que se van a conectar. Voy a estar con alguien muy, muy, muy especial para mí, una hermana de la vida o de muchas vidas que se llama Belén. Y es un ser hermoso. Por aquí ya Belén se unió, ya la voy a incluir para que compartamos con ella. Es una mujer medicina, un ser hermoso que tuve la oportunidad de abrazar en persona y de compartir con ella una experiencia única e inolvidable en Argentina recientemente, en un, en un retiro para vivir, integrar y atravesar su libro que canalizó por muchos años, La razón de mi existencia, el para qué de mi existencia. Así que, bueno, Belén, te espero por aquí para que conversemos y compartamos. Yo sé que el internet va a colaborar y vamos a podernos conectar. Por ahí se van conectando ya varios. Nos deben estar escuchando bien. ¡Por ahí vienes! A ver, aguarda. A ver, así, ahí está. Ahí nos podemos ver. Sí, Hola, hermoso. ya verás que el internet nos va a dejar. Sí, sí, sí. Te cuento que no estoy en casa, ni estoy en el lugar, digamos, donde yo vivo. Estoy impactada, ¿viste cómo es la sincronicidad de la vida, no? Estoy exactamente en el lugar de origen, a donde yo nací. La vida me trajo a este lugar que hace mucho tiempo que no volvía y este vivo se está llevando a cabo hoy desde mi lugar de nacimiento. Esto cuando vos decís, wow, para hablar de honrar, mirá dónde me trajo la vida. ¿Cómo estás? Volver al origen, ¿no? De honrar lo que dijimos, le pusimos al live como al vivo que se iba a llamar como honro, ahora tengo un lapso de cómo le pusimos, pero era algo así como que lo que ya, Honrar, honrar lo lo anterior anterior. te libera. Honrar lo anterior te libera. Entonces, recién mientras te esperaba, digo, wow, las cosas que suceden simplemente porque tienen que suceder en esa sincronicidad tan perfecta. Dije, qué fuerte, hace cuánto que no venía a mi lugar de origen y estoy aquí para compartirme en este espacio de encuentro con tu alma y con todos los seres que entren en resonancia con este espacio hoy. Y dije, qué hermoso, qué sincronicidad hermosa. Estoy muy feliz de verte, de, de sentirte. Tuve la buena fortuna de poder recibirte en mi espacio y darte el abrazo que tenía ganas, ya que nos conocimos hace un tiempito cuando recibí la invitación de compartir un vivo, donde me escribiste, y fue muy, muy hermoso haberte recibido eh, en el espacio en el que pongo al servicio para cada ser que vibre y que quiera recibirlo. Fue muy hermoso recibirte, Eh, estoy feliz. muy profundo, fue muy, muy profundo para mí, porque lo que pasa con los que estamos al servicio, que estamos como en constante entrega, y también en constante reflexión, porque digamos que uno se vuelve un estilo de vida, o sea, tú integras la constante búsqueda de respuestas dentro de ti, la automirada, la autocompasión, o sea, estás todo el tiempo en esa dinámica, pero como ponerme en un lugar de recibir, ¿sabes? De irme allí a entregarme 3 días a tu ser, a tu medicina, a tus guías y maestros maravillosos, a toda esa experiencia, fue para mí muy poderoso. Porque fue como, ahora estoy aquí para dejarme, ¿sabes? Como para entregarme profundamente a esta transformación y para que salieran cosas que te diría que eran como quirúrgicas, o sea, en unos rincones de los... Oh, es muy hermoso lo que decís porque una de las cosas que... Hay dos cosas muy fuertes que me pasan. Muchas veces
Yo sé que mi misión no está a través de una red social, entonces es como un desafío muy grande para mí, que para mí fue un desafío abrirme a las redes sociales. No, como canal no estoy autorizada ni a la filmación de los espacios en los cuales comparto lo que comparto como instrumento. Entonces, ¿cómo transmitimos en un video muchas veces la profundidad? Yo siempre digo que lo que uno vive en un retiro o en los espacios que me toca compartir, así sobre todo que son de varios días, son realmente cirugías astrales. Recién dijiste quirúrgico. Usaste, no es una palabra que yo suelo usar mucho, lo de la cirugía astral, pero yo sí soy consciente como mujer medicina y por todo lo que me atraviesa en ese momento, que lo que se está viviendo realmente es una cirugía astral, que significa... Fíjate que quirúrgico, en mi lenguaje o en mi imaginario, a lo que me refería era lo preciso. O sea, Así es, fíjate que cuando digo ¿eh? quirúrgico, no me refería como a o sea, era como cuando vas así y sacas chin, Sí. con pinzas microscópicas, ¿sabes? Así funciona, o sea, soy consciente que una persona, esta palabra quirúrgica es la segunda vez que me la dicen. Un hombre un día se acercó y me dijo, ay, Belu, estos talleres, estos encuentros son, o sea, es quirúrgico, me dijo, ¿no? Y yo entendí que hablaba de la precisión. Sí, sí, La sí. precisión exactamente a esos estadios donde necesitamos poner luz a las distintas partes que dentro están necesitando que le pongamos luz. Ujú. Le damos la bienvenida a todos los seres que ya se están sumando a este vivo que para mí va a ser sagrado y hermoso, porque la temática que nos une es muy profunda. Pero bueno, feliz de haberte recibido, abierta completamente a poder llevar este espacio tan bonito y tan profundo a Venezuela. Ya sabes que para mí es buenas condiciones para que así sea. Y abriendo la posibilidad a que quien desee vivir esta experiencia, vamos a estar en México el 18, 19 y 20 de noviembre, así que se sienta, lo vamos a vivir este retiro en la selva, en el medio de la selva, así que es una belleza, con una asistencia hermosa, no solamente del cielo, sino también de la tierra, abrazando y conteniendo tanta sanación. Maravilloso. Sí, México es una tierra con mucha memoria, es como una tierra de medicina en sí misma y Venezuela, y bueno, yo estoy justo en la isla de Margarita, sé que cuando vengas sentiremos si el lugar es aquí o el lugar va a ser en tierra firme, pero sea de aquí o ya, es una tierra que tiene una sensibilidad hermosa. Entonces, y de hecho nosotros apenas llegamos de Argentina, estuvimos el servicio varios días entre dos ciudades que son Caracas y Valencia, y empezamos a contar la experiencia que habíamos vivido. Y yo apenas empecé a contar, yo la encontraba tanto sentido, yo decía, wow, es que hay mucha gente que nos ha acompañado y que nos acompaña en varios talleres y retiros que yo sé que van a abrirse de par en par a esos procesos de sanación que yo y sigo pensando que cuando uno atraviesa todos esos umbrales y tienes además esas convivencias, ahora que lo que vas a hacer en Argentina dura un día, pero igual es como todo el día, se terminan cayendo tantas barreras cuando pasas mucho tiempo entrando en profundidad, que no es una sesión de una hora. Fíjate que yo hago acompañamiento individual en sesiones de una hora, Pablo también lo hace, pero es diferente, no se llega a esos niveles. Tú puedes comprender con... Estoy feliz con lo que estás abriendo, porque quiero contar que en esta fase nosotros los canales, los instrumentos, vamos siguiendo como ciertos pasos que nos van mostrando en el proceso, ¿no? Este año a mí se me mostró algo muy claro que me llevó a un proceso interno muy grande, porque se me mostró que en esta segunda fase del despertar, el trabajo debe acelerarse, ¿no? Cuando uno habla de que la sanación en su frecuencia, la tierra en su frecuencia se ha acelerado y nosotros debemos estar mucho más receptivos a esa aceleración de frecuencia, ¿no? Entonces,
Cuando uno va a espacios donde uno cree que está con un montón de seres o que está haciendo un encuentro grupal, en realidad quienes trabajamos con el campo cuántico entendemos que en realidad lo que se abren son muchas más ventanas dentro del proceso interno. Entonces, no estamos solamente si es un espacio de sanación con 20 personas, estamos viendo 19 espejos en donde vamos a poder acelerar nuestro proceso. Entonces, en mi caso, el Despierta Argentina, que va a ser un taller que voy a peregrinar por toda la Argentina, abriéndome a que me vaya llamando el lugar que va requiriendo de la energía que a mí me toca llevar y compartir. Tiene una intención y es que pueda llegar el común denominador, ¿no? Cuando a veces hablamos de armar espacios de sanación, los espacios implican un montón de cosas. Yo tengo un equipo hermoso que vos tuviste la posibilidad de conocer. Trato de ser muy cuidadosa en todo lo que es el proceso, ¿no? En todo lo que implica un proceso. Cuando nos abrimos a adentrarnos en este viaje interno tan profundo, debemos ser conscientes que estamos yendo a lo más sutil de lo más sutil. Entonces, el cuidado que hay que tener cuando nos permitimos abrir estas puertas del alma y aún más profundo del espíritu, se requiere una conciencia y una lucidez muy grande para que ese proceso que se está viviendo, que realmente es de muerte y de renacimiento, sea contenido. Y eso implica, bueno, yo tengo un equipo que trabaja en sí mismo un montón para que todo eso sea muy cuidado y muy consciente y entendamos que, que si no hay ese respeto profundo, primero hacia la propia alma y luego para poder conocer con respeto el alma de cada ser que llega, podemos como distorsionar, ¿no? El camino y el mensaje con mucha facilidad. Entonces, la razón profunda de que sea un espacio donde, por ejemplo, va a ser un taller de un día completo, pero con noche. ¿Y qué significa que la noche la podamos pasar en común unidad? ¿Qué es comunidad? Común unidad. Que podamos entre todos terminar de cerrar lo que nos permitimos abrir, Claro. ¿no? Porque van a imaginar que es como si yo de repente abro una naranja y luego la dejo así abierta. ¿Qué empieza a suceder, no? Bueno, eso también pasa con nosotros y nuestros campos energéticos y nuestros procesos internos. Debemos abrir y luego de manera muy respetuosa darnos la posibilidad de acompañar todo el proceso que hacemos como orugas convirtiéndonos en mariposas. Todo el proceso, que es un proceso lento, que es un proceso pausado, que es un proceso que va a una velocidad distinta de la que nosotros imaginamos. ¿La sanación es algo rápido? Sí, porque ver es sanar. Cuando yo Claro. me di la posibilidad de ver, comencé a ordenar algo en mi vida. Pero el proceso de que todos mis cuerpos, desde la unidad que yo soy, reciban ese proceso, es un proceso pausado y lento, que es el que nosotros vivenciamos en los campos cuánticos cuando desde las constelaciones nos permitimos poner al servicio, ¿no? Esta hermosa herramienta. Entonces, para mí es como muy sagrado eso, acompañar el proceso de abrir, de drenar, de limpiar, de purificar, de reprogramar, y luego el proceso de acunarnos a nosotros mismos en este, bueno, ya estoy paradito para salir allá y hacer algo bonito con todo lo que pude ver y recibir. Claro. Nosotros cuando hacemos la forma en la que nosotros hacemos el servicio, ¿no? de las constelaciones, le llamamos más bien es que es una terapia de despertar, más que una constelación en sí misma. Porque no, y me Así, encantó la resonancia en tu retiro cuando entré y dices, nadie de aquí va a poder salir igual. O sea, no hay forma de salir igual. Entonces, cuando abres, por más que haya un acompañamiento como para, como dices, acunar, en realidad se abrió algo nuevo. O sea, no hay forma, ya es como no hay forma, es como una nueva mirada.
sales otra persona de un proceso tan profundo como cuando abres un campo cuántico y entras a ese nivel, ¿no? De hacer un trabajo energético espiritual tan poderoso. Entonces, yo siempre invito a los que se resuenan y se sienten de participar en experiencias de este tipo, de la toma de responsabilidad, de bueno, yo voy a vivir esto porque es natural, ¿no? La curiosidad, el no sé quién me dijo, o sea, vivir algo así es la toma de responsabilidad de saber que realmente tu vida va a cambiar para siempre, con todo lo que Nada, nada puede seguir igual. Es como cuando estamos en un juego donde hay un montón de piezas y si yo muevo una pieza o saco una pieza se modifica el juego, ¿no? El poder entender que adentrarnos en el proceso de reconexión, mis talleres de encuentro se llaman Reconectando con tu Ser, porque para mí el espacio, que son talleres de 6 horitas, es como, yo siempre digo que es como la antesala de lo que uno vive en un retiro por 3 días, ¿no? La gente, de repente te cuento que, bueno, vos lo vivenciaste, pero sabés que las recalibraciones se viven y que uno puede empezar hasta a tener, digamos, manifestaciones biológicas, físicas, como el vómito, como empezar a drenar, ¿no? El cuerpo hace un drenaje, o a veces con dolores muy intensos de cabeza, cosas que el cuerpo va manifestando como un nuevo orden y un nuevo comienzo, y todas nuestras células y todo nuestro cuerpo biológico recibe ese nuevo orden. El poder entender que hace poquito en un taller lo dije, ¿no? Seamos muy conscientes cuando tomamos la determinación interna de comenzar a despertar, ¿no? O de abrir este nuevo orden o esta conciencia en nosotros. Porque en el instante en que vos tuviste al frente tuyo, vos recién hablabas de lo quirúrgico, tal cual, mi propósito es, no quiero que vengas a contarme la historia de dolor que te venís contando hace tanto tiempo. Te invito a recibir la solución para que te puedas liberar de eso que te mantiene paralizado en esa oscuridad interna. Entonces no estamos tampoco como preparados muchas veces para ir a espacios a recibir solución directa. Estamos como muy acostumbrados a este círculo vicioso de las víctimas, donde nos encanta contar nuestros conflictos y quedarnos como enterrados en ese contar y contar y contar. Y cuando llegamos a un espacio en la que, ¿no? Cuando llegamos a un espacio donde no hay nada que contar, sino que llegó el momento de hacernos cargo y de empezar a integrar, porque eso es el proceso, integrar todo eso que hasta hoy no hemos podido abrazar, es cuando el ego, ¿no? Ese personaje empieza a zapatear y aparece la resistencia y la lucha interna y todo lo que cada cual tiene que transitar para poder recibir lo que está disponible. El vivo de hoy, que era honrar lo anterior te libera, cuando empecé como a recibir la frecuencia que hoy se nos invitaba a compartir, dije, qué maravilloso hacerles consciente a quienes hoy estén listos para recibir este espacio que estamos compartiendo, que hasta que no llegues a la instancia interna de poder sentir gratitud con todo lo que ha sido, como ha sido, no podés crear una verdadera presencia frente a tu propia existencia y por ende no podés habilitar a que todo lo que sigue después de vos, sean hijos, sean nietos, tengan la posibilidad de crear una realidad distinta de manera más fluida, porque cada uno ha venido a transitar su propio plan divino y quien lo decida lo va a lograr. Pero cuando uno se lo permite, sabe que no solo lo está haciendo para uno, sino que también lo está haciendo para todo lo que sigue después de uno. Entonces, me pareció tan exquisita la frecuencia de la guía que recibimos para este vivo. Me pareció profunda, me pareció honrar lo anterior te libera y nos puede llevar a un trabajo inmenso
llegar a la conciencia de honrar, porque honrar es rendición pura. Total. Es que fíjate que rendición es una palabra que, bueno, entre tantas palabras que compartimos, que resuenan, que es como que yo te escuchaba la primera vez que hicimos un live. Y recuerdo que una gran amiga que nos escuchó me dijo, Heidi, pero no dijiste nada. Y yo dije, no, yo no tenía nada que decir. Ella lo estaba diciendo. Yo sentía como, sabes, que tú estás expresando tantas cosas que quizás yo tenía en sensación. Igual nos pasó con lo de Nuevo Sol. Bueno, eso da para otro live. Pero es como esa sensación de, wow, de hermandad profunda, de conexión, de que todo lo que dices, lo que experimentas, lo que vives, y más después de esa convivencia que tuvimos, yo estoy como en absoluta sincronía y resonancia contigo. Y cuando hablas y viviendo nuestras propias historias y procesos familiares cercanos o de gente que acompaño, hasta que uno no se rinde, y ese rendirme, que mucha gente le dice, pero eso cómo se come, ¿sabes? ¿Cómo se logra? Es como, es una sensación de no pienso más, no sigo en el No laberinto peleo de, ¿cómo? más, no quiero cambiar más, no No, peleo, no no, lucho, no quiero cambiar más. no hago hipótesis infinitas de lo que sería o lo que tendría que haber sido o cómo puedo hacer para que esto sea o si cuando el otro haga algo cambie. O sea, es bajo totalmente barreras y me rindo a la vida tal y como está siendo. Sin un easy, nada, como está haciendo. Y entonces es como, wow, es tremendo, ¡pum! Tiene pregunta, ¿no? ¿Cómo logramos la rendición? Lo logramos poniéndole luz al ego controlador que cuestiona, ¿no? El ego controlador que cuestiona dice ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué tuve que vivir esto? ¿Por qué fue así? Cuando entendemos que el por qué responde a nuestra parte más limitada, más pequeña, transitoria, nuestra parte humana, nuestra parte superficial dentro de esta existencia, ¿no? Si nos vamos a la conciencia profunda, somos seres espirituales, somos energía, que hemos tomado una forma física, que emanamos una frecuencia, que emanamos una conciencia, que esa conciencia y esa frecuencia contiene información, que esa información contiene historia, y que esa historia me une a la historia de unos tantos, a los cuales después con el tiempo nos damos cuenta que es la familia, que nos hemos unido a un plan colectivo llamado familia, en donde compartimos aprendizajes, experiencias, traumas, dolencias, enojos, enfermedades, pero que tenemos la posibilidad de reconocer en ese sistema, que es una respuesta visible y rápida de una conciencia mucho mayor que tiene que ver con mi conciencia espiritual, con mi propio karma, con mi propio aprendizaje, cuando me voy a la conciencia de que en eso que tengo al frente hay maestría, el por qué se disuelve, que entiendo que para llegar a esta conciencia debo estar en una apertura muy genuina de sanarme, ¿no? Debo estar en una apertura. Si no hay una apertura genuina y estoy enamorado de mi dolor o enamorado de mi experiencia o enamorado de mi historia, es muy difícil liberarme del por qué. Porque el por qué que utiliza la mente y el ego, mi parte transitoria, mi parte limitada, se alimenta, ¿no? Es como un alimento permanente que utiliza para no asumir eso mayor que me ha unido al otro. Entonces, llegar a la rendición implica darte el permiso de reconocer que ya no hay que seguir cuestionando, sino que hay que abrirse a la conciencia interna y profunda de reconocer lo esencial en eso que el otro me trae o en eso que me une al Claro. otro. Cuando uno puede llegar a esa conciencia tan amplia, ha podido trascender la parte superficial
que me lleva a creer que, bueno, nací en este mundo, es la familia que me tocó, me levanto, voy, trabajo, vuelvo a mi casa, pago las cuentas y me acuesto a dormir esperando que en algún momento llegue la muerte, o ni siquiera, porque como de la muerte no hablo, ni siquiera siento la vida. Y así estamos modo zombie eternamente, ¿no? Entonces, uno puede llegar a esta conciencia de rendición cuando de verdad ya no necesita luchar con más nada, cuando uno entiende que la vida ya no es una lucha, sino que es un desafío al servicio de nuestro espíritu, y que todo lo que hay en esta experiencia es un regalo y es un espejo inmenso para recordarme todos los días un poquito más. Tal cual, hermosa. Lo siento, lo vivo, lo transito. Y lo que más me nace. Duela, que no ¿Cómo? implica que no duela, que no implica que no haya dolor, porque a veces las personas que resuenan con nosotros como mensajeros se preguntan, ¿cómo hago para lograr esa rendición? Y es un proceso que duele pero sana, duele porque quien se está muriendo es nuestra parte transitoria, es nuestro ego, es nuestra parte más densa, más oscura, esa que quiere encontrar culpable, esa que quiere encontrar el culpable del sufrimiento, que no es más que el sufrimiento, es resistencia. Entonces, duele, sí, sí, duele y lo pasamos todos, ¿no? Heidi, yo, todos. Quiero abrirme a una vida diferente de la que ellos pudieron tener, de mis padres para atrás. Encontrar la humildad. En caso contrario, la vida te arrastra, te refriega hasta que puedas volverte muy, muy humilde. Sin la humildad consciente que trae la gratitud, no podemos crear nada nuevo. Wow, Y eso implica... humildad, gratitud, rendición, o sea, ahí empezamos a crear la ensalada, ¿no? Porque ahí empiezan a haber unos ingredientes muy poderosos, muy potentes, y, y claro, cuando tú te rindes, y bueno, y de hecho por eso amamos tanto las constelaciones y las fuerzas del amor, y decir, bueno, empieza por lo menos por agradecer, por eso es la primera, ¿no? Al menos agradece. Cuando agradezcas vas a poder empezar a bajar barreras para poder avanzar, ¿no? Y llegar a ese final de decir, bueno, que me rindo, como fue perfecto. Pero empecemos por agradecer. Pero para agradecer, la humildad es fundamental, porque si yo sigo pensando que el otro es el que me hace algo y no estoy desde la humildad reconociendo que el otro está a mi servicio para mostrarme algo, hasta que yo no hago ese giro de perspectiva, y de hecho ese giro de perspectiva es el que identifica cuando alguien se hace responsable. Tú que conversas con tantas personas, atiendes personas, nosotros, yo reconozco cuando alguien asumió su responsabilidad en función de cómo echar el cuento. O sea, cuando realmente estás diciendo, ok, esto me sucedió, porque sucede, la otra persona hace algo, yo hago, o sea, no es que no suceda el hecho en sí, pero cómo me ubico ante ese hecho. ¿Estoy realmente tomando de ese hecho lo que hay para mí? ¿O sigo en resistencia, en rechazo, en lucha y creyendo que el otro está mal y yo estoy bien? Hasta que yo no me rindo en humildad y digo, ok, ¿qué hay aquí para mí? Y a mí me encanta por eso la expresión del para qué. O sea, yo me puse en esta situación, aunque no me acuerde, aunque mi nivel de conciencia, que mi memoria humana no me dé para entender por qué me metí en este peo, como decimos en Venezuela, en este quilombo, como dicen en Argentina. Yo me metí en esto, quiero saber para qué. Y mientras más me rindo en humildad y me abro, más rápido, y cuando digo rápido, no es un tema de tiempo, más fluido, más fácil, con menos traspié. Es como un instante vital, ¿no? Es ese instante vital donde forma el veneno en medicina. Ese instante vital donde eso que estaba vibrando en una frecuencia densa, en una frecuencia pesada, ¿no? Porque la densidad es como, vieron cuando uno dice vida igual a peso, siento la vida pesada. Cuando yo siento que la vida es un peso, es porque la estoy viviendo desde una mirada sumamente limitada y desconectada, ¿no? Cuando la vida es un peso, estoy entendiendo la profundidad de la vida
y la conciencia superior que la vida tiene para mí, ¿no? Cuando yo empiezo a sentir la vida liviana es porque he podido empezar a integrar esta conciencia de cielo en la tierra. Una de las que toca es bajar el cielo a la tierra. Y cuando digo, ¿qué es bajar el cielo a la tierra? Porque, ¿qué significa bajar el cielo a la tierra? Significa traer todo lo que está en un plano inconsciente, en un plano sutil, a un plano más denso, para que bajo esa conciencia podamos encontrar nuestra propia unidad. Pero para poder encontrar nuestra propia unidad, debemos también reconocer que todo lo que nos rodea es parte de lo que somos. Entonces, cuando hablamos de honrar lo anterior, no significa ni estar de acuerdo con lo que fue, porque a veces son hechos muy horrorosos que se repiten de generación en generación. No significa estar de acuerdo con lo que fue muchas veces, sino que significa que hemos podido abrazar la circunstancia, la persona, desde el corazón y no desde el juicio. Que hemos podido realmente abrazar lo que está haciendo, lo que fue, desde la conciencia de que en ese padre, en esa madre, en ese abuelo, en esa abuela, ha habido historia. Y en esa historia ha habido dolor. Y en ese dolor, cada cual ha cumplido la función y el rol que ha podido con lo que en ese momento y bajo la conciencia en ese momento tenía. Entonces, tengo dos caminos. Observo esto desde el juicio como siguiente y digo, yo voy a ser mejor que mi madre o voy a ser mejor que mi padre, con el grave peligro de que tu espíritu, por resistencia a integrar esa profundidad que está al servicio para que hagas tu aprendizaje, te deje atrapado en el sufrimiento, convirtiéndote en lo mismo o peor. Y luego son los que nos traen al consciente esa verdad tan dolorosa, o el camino de habilitarnos a trabajar diariamente el amor compasivo. Que no es algo que podemos trabajarlo desde afuera, sino es que es algo que debemos trabajarlo para con nosotros, ¿no? Primero, ¿cómo es mi mirada compasiva hacia mí? ¿Soy compasivo con lo que hago o estoy en el juicio permanente, en la crítica permanente, en la arrogancia permanente, en el salvador? ¿Cuál es mi postura interna conmigo primero, no? Y cuando empiece a poder percibir ese amor compasivo genuino hacia mi propio espíritu, podré entonces mirar a mi madre, a mi padre, si los tengo o no, y poder reconocer que eso que ha estado ahí al servicio de que yo exista y viva en este instante, en este aquí y ahora, ha sido suficiente. Cuando uno puede sentir que eso que ha sido allá atrás ha sido suficiente como ha sido, es cuando puedo entonces girar y empezar a escribir una historia distinta desde un espíritu de gratitud honesto. Y ahí es cuando empezamos a poder dar un alimento distinto del que tal vez recibimos, pero no porque nos creemos mejores, porque nos reconocemos capaces de poder hacer algo distinto, integrando el amor en nuestra vida. El amor es lo único capaz de transformar este planeta. Y ese es el gran trabajo que debemos hacer como humanidad. Si no podemos ir al amor, si no podemos volver al corazón y a sentir que jamás un padre o una madre en conciencia verdadera quieren dañar a un hijo, que todo lo que hay ahí es el pulso de vida con lo que hay, pues entonces tenemos la valentía de decir, ¿qué más por cuestionar? Si estoy existiendo, eso es una bendición y es un regalo. Es muy
muy profundo, por eso se requiere bajar muchas barreras mentales para poder llegar a ese lugar, porque no se logra desde la mente humana racional como están planteadas, digamos, o han estado planteadas históricamente las terapias. O sea, es un lugar que es muy sutil, que no se piensa, se siente, y por eso se requiere ese espacio de bajar barreras mentales, físicas, o sea, realmente entrar a ese lugar, que es lo que llamamos la voz interior, que la gente cree que a veces es una voz literal y realmente es más bien, muchas veces se presenta es como un sentir, una sensación, que todo mi cuerpo me está diciendo por aquí es, esto tiene sentido. Entonces, cuando en ese momento se logra esa verdadera conexión, sobre todo con esos vínculos sagrados que son papá y mamá, que es de la energía de la que estamos compuestos, o sea, es nuestra información epigenética, es todo lo que somos y nos pertenece, y aquí cambiamos mucho el lenguaje con estas nuevas constelaciones cuánticas o del espíritu en decir, esto me pertenece, no es que no es mío, o sea, es que yo lo puedo, tengo el poder de tomarlo y transformarlo en amor. O sea, lo puedo tomar. Eso que puede no gustarme o no estar de acuerdo desde mi escala de valores, decir, no, yo en definitiva lo quiero hacer diferente, pero hacerlo diferente no es lo mismo que decir mejor. Es, yo quiero ser libre de ser quien soy, el ser que soy y que estoy encarnando en este momento en la Tierra, pero para yo poder ser libre de toda esa información epigenética, yo tengo que transformarla, es mi responsabilidad transformarla. Entonces ahí es cuando, desde ese verdadero poder, que es el que se siente adentro hacia afuera, no es la fachada del traje del ego, sino el de verdad, el que está dentro, el que es silente, ese que me dice, sí, yo puedo, yo pertenezco a la unidad, yo estoy siendo guiada, acompañada, yo tengo la fuerza, la llama en mí para tomar toda esta información y transformarla en amor. Porque ahí es cuando realmente siento la paz, que se siente, no se puede explicar, no se puede describir, se siente. Y mucha gente que vive estas terapias y te habrá pasado experiencias, dicen, no entendí nada, pero me siento bien. Y es como, y no importa que no Totalmente. entiendas, sientes. Una de las cosas que siempre comparto es, no voy a hacer ningún esfuerzo para que a través de una pantalla se pueda entender lo que se vive cuando uno se permite ir a la verdadera profundidad del despertar. Estoy tomándome ahora unos días de descanso que están siendo de mucha reflexión, ¿no? Y de preguntarme, de volver al origen, de volver al origen cuando... Viendo tu caso donde naciste. Hemos, Y bueno, era para ti. y, y volver al origen para mí es volver a ese primer llamado que recibí cuando pude empezar a recordarme como voluntaria para este gran despertar, para este anclaje tan maravilloso del nuevo mundo, de la nueva frecuencia en la Tierra. Y a veces cuando miro una sobreestimulación o una sobreinformación, porque hoy veo una sobreinformación y también veo a las personas como muy perdidas por tanta información. Yo siempre digo que el trabajo esencial es vaciarnos. Vaciarnos. Haga menos curso, lea menos libros. Mi libro no es un libro que se puede leer, es un libro que ni siquiera yo he leído. Yo fui el canal para bajarlo y ni siquiera yo lo he leído porque es un libro que no es para leerlo, sino es para transformarte en comunión, porque es una frecuencia. Cuando muchas veces me dicen, Belu,
es algo que simplemente comienza a suceder en el corazón, ¿no? Entonces, vacíense. Y vaciarse significa, dejemos de dar vuelta en la historia y remover si no reconozcamos que todo eso, ¿no? Voy a dar un ejemplo muy simple. Me fui a Quilino, yo vivo aquí, yo nací aquí en Dianfunes, al norte de la provincia de Córdoba. Y Quilino queda muy cerquita de la casa de mis abuelos. Y la vida me llevó. Y ahí estuve, y entré a la casa y me senté. Solo empecé a sentir, ¿no? Mis abuelos no están ninguno de los dos ya en esta existencia física. Y en esa casa se vivió mucha violencia, mucha violencia, mucha violencia. Mi abuelo era muy violento con mi abuela, mucho sufrimiento, depresión, mucho dolor, mucho dolor. Yo en ese instante me permití con mi corazón sentir que podía abrazar cada rincón. O sea, fui a la casa hasta donde fui gestada por mis padres. Y fue sentir que podía despedirme de ese espacio, que no había ninguna parte de mí que quedara pegada en ese lugar, porque estaba pudiendo reconocer que todo el horror que ahí se había podido vivir había sido parte de que yo pudiera recordarme la divinidad que yo soy. Y fue algo maravilloso, porque en esa simpleza estaba pudiendo sentir mi propia integración. Estaba pudiendo sentir que de adentro hacia afuera se generaba un poder tan inmenso que venía de mis ancestros, ¿no? De ancestros que puedo mirar con juicio, que puedo decir qué horror este abuelo, qué horror este... Y solo había gratitud y amor en eso que yo estaba pudiendo sentir, que no era una historia luminosa, un cuento de hadas, no, 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 era el horror mismo, pero era el horror que había estado al servicio para que de alguna manera yo esté también viviendo esta experiencia humana. Entonces los invito a llegar a esa instancia de encontrar simpleza en los procesos de sanación, porque la simpleza trae profundidad, porque en la simpleza está la profundidad del proceso. Es tan simple sanar, es tan simple sanar, pero es tan profunda esa simpleza que nos queremos envolver de un montón de cosas por no hacer lo que internamente simplemente tenemos que hacer, que es abrir el corazón. Recién leía aquí, me cuesta mucho perdonar a mi abuela por haber abandonado a mi madre siendo niña. Luego de grande, cuando estaba muriendo de cáncer, no estuvo ella, a pesar de que mi mami siempre estuvo allí para ella. Entonces mi invitación, ya que hay un ser que está abriendo su corazón para compartirse, mi invitación hacia tu espíritu es que puedas sentirte tan humilde ante esa ancestra, que puedas devolverte hoy a tu lugar para dejar de ser la protectora de tu madre y simplemente ser hija, ser tan pequeña que puedo decir, me libero hoy de la necesidad de protegerte, mamá, de cuidarte, mamá, porque yo no soy mejor que mi abuela que estuvo al servicio de que yo exista en este instante aquí y ahora. En el instante en que yo no puedo perdonar, estoy poniendo juicio entre lo que el otro es. Y cuando hay juicio hay arrogancia, y cuando hay arrogancia hay negación a la vida. Y si hay negación a la vida en mí, nada alrededor de mí va a poder fluir, porque no estoy pudiendo reconocer el pulso inicial que estuvo al servicio de mi existencia. Hermoso. Fíjate que como anécdota, ya que hablamos de abuelas y linajes, yo soy la cuarta hija única.
de, de mujeres. O sea, mi mamá, hija única, mi abuela, hija única, mi bisabuela. Llegamos a vivir las 4 juntas, sicilianas, todas. Y la profunda bendición en humildad a ese linaje, creo que fue uno de los grandes, grandes hitos de mi sanación. Porque tomar la energía femenina, tomarla de verdad, agradecerla, honrarla y tomarla, me conecta con la tierra. Mi energía femenina es directamente proporcional a mi conexión con la tierra. Si lo vemos desde el punto de vista energético, mis chakras inferiores me conecta, me enraiza. Entonces, si yo no hago una reconciliación y esa profunda rendición a mi linaje femenino, es muy difícil que yo pueda tomar todo lo que la tierra tiene para darme. Y cuando digo tomar y todo lo que está disponible, y puedo usar palabras más románticas como nutrición, puedo también usar palabras como prosperidad o abundancia con todos los significados que pueda tener. No puedo abrirme a eso. Y puede que me llegue y que la tenga, porque hay muchísima gente que la logra como lo que llamamos en la tercera emisión el éxito material, ¿no? Pero con una cantidad de esfuerzo y de trabajo del sufrido, no el trabajo armonioso, sino de... Y entonces, claro, logran, es como el éxito, los resultados, pero con una descompensación enorme y muy lejos de un espacio de serenidad y de paz y de fluidez. La energía femenina es recibir, recibir. Entonces, allí hay, wow, un trabajo tan bonito que hacer y todos hemos tenido que trabajar, la madre y por supuesto la madre, la abuela y todo lo que viene detrás, porque además es la persona con la que tenemos ese vínculo sagrado de habernos tenido en su vientre, o sea, hay un pacto, bueno, el mismo pacto de almas que tenemos con el padre, pero el de la madre tiene ese componente adicional de la gestación, de haber estado allá adentro. Y cuando uno transita cruza ese umbral, realmente hay un antes y un después. Hay un antes y un después. Porque estás pudiendo conectar y activar el humano luz que está dentro tuyo. En este Despierta Argentina, una de las cosas que se me mostró es la activación del humano luz. Y yo dije, ¿qué es el humano luz? ¿No? Le pregunté a mis hermanos mayores. Y me dijeron, el humano luz es el humano que se ha podido reconocer en verdadera conciencia de amor con todo lo que es. El humano luz es el que puede reconocerse humano, pero también puede reconocerse energía. El humano luz es aquel que puede reconocerse viviendo esta experiencia humana, pero que también puede reconocer lo transitorio de la vida, este instante. Este instante que es el único que tengo, este instante que es el único que hay, y que este instante está colmado de un montón de sucesos que tuvieron que suceder para que este instante vital fuese el mío. Entonces, cuando puedo ir a ese instante consciente de vitalidad, es cuando puedo comprender lo esencial de la vida y ya no nos perdemos tanto, ¿no?, en el juicio de la mente y el cuestionamiento de la mente, sino que nos permitimos empezar a vivir desde el corazón, que es una decisión interna, que es más que una decisión, es la determinación de querer abrirnos a una existencia verdaderamente luminosa. Pero eso implica un merecimiento, y ese merecimiento implica que devolvamos cargas, que devolvamos prejuicios, que devolvamos creencias, que nos podamos sacar todas estas ataduras que sostenemos por necesidad de pertenencia como niños y niñas heridas.
Una de las cosas que me mostraron los maestros fue: debemos lograr que la Argentina se reconozca como una sociedad adulta. Yo dije, wow, sociedad adulta, claro, para lograr la sociedad adulta, no solo en mi país, en el mundo, necesitamos ir a ese niño y a esa niña que llora dentro y poder decirle: aquí estoy para contenerte, para maternarte, para paternarte, en un asentimiento absoluto a lo que ha sido y ha sucedido para que yo nazca. El asentimiento es el sí, es como A todo, sí, a todo en mayúscula. sí, ¿no? Y es esta observación. El tercer ojo, que es el que nos conecta con la conciencia divina, no es más ni menos que cerrar la superficie, abrir la profundidad, y que todo lo que estemos observando de hoy en adelante en nuestra vida lo podamos llevar adentro. Lo podamos llevar adentro. Solo el que tiene el coraje de irse hacia adentro podrá experimentar una existencia en verdadera libertad. En caso contrario, va a seguir estando atrapado por sus propias redes engañosas, sostenidas por la mente y el ego controlador. Cuando, volviendo al nombre que le habíamos dado a nuestro encuentro y conectándolo con la historia país, ¿no? Que termina siendo muchos individuos haciendo su trabajo de responsabilizarse, y cuando hay muchos individuos haciendo su trabajo de responsabilizarse, despertando realmente su poder de transformar su vida y de crear su realidad, eso se termina generando obviamente en una ola, ¿no? Colectiva. Y sé que eso es las muchas semillas que vas a sembrar en esa gira de Argentina. Y fíjate que lo que yo sentí en Venezuela, que cuando tú vengas y lo experimentes, porque vendrás y eso va a ocurrir y no va a ser una vez, sino que va a ser regular, este va a ser tu espacio caribeño. Venezuela, nosotros, Pablo y yo, que vivimos tantos años en España, Pablo siendo argentino, yo de aquí, y vinimos a vivir a este país después, hace 2 años y medio. Venezuela transitó tan baja densidad, tanta oscuridad, tanto drama, tanto desprendimiento, porque hubo como, bueno, migraciones masivas, o sea, casi que un exilio, o sea, tanta oscuridad que cuando nosotros llegamos, lo que nos encontramos fue una cantidad de gente como que decidió, ya está, o sea, empecemos a vivir, porque era como que esa necesidad de empezar a vivir. Y en Argentina, como colectivo, como memoria colectiva, ese vamos a empezar a vivir haciéndonos responsables, eso que te hace ser adulto. Yo siento que aquí todo lo que sucedió hizo que masivamente mucha gente tomara esa responsabilidad. Bueno, soy adulto, o sea, me ocupo de mí, o sea, me ocupo de mí, ya nadie lo va a resolver, me ocupo de mí. Y empezaron como a ocuparse cada uno de sí, y eso generó bueno, que el país tuviera un despertar, ¿no? Y empezar a avanzar bueno, como se dice, ¿no? Bueno, resurgir de las cenizas, pero con esa fuerza de por mí, lo hago por mí. Y ese lo hago por mí, lo hago por mí, lo hago por mí, cuando lo replicas un montón, empiezan a suceder una cantidad de milagros impresionantes. Y ya no pongo el dedo afuera del culpable, ya no estoy esperando que nadie venga a salvarme, o sea, ahora lo hago por mí. Y eso es muy poderoso. Yo lo experimento aquí, lo siento cómo cambió la frecuencia vibratoria de este país, cómo sigue cambiando, obviamente. Y bueno, eso por supuesto puede ser muy polémico porque siempre hay mil opiniones. Yo cuento desde lo que yo vivo y siento, que el gran despertar vino en ese momento de yo lo hago por mí. Y eso aplica a países, a políticos, a linajes, a todo. O sea, si yo me ocupo de mí y me hago responsable de mí, independientemente de cómo lo hicieron mis padres, mis abuelos y todo lo que vino detrás, simplemente tomo todo eso, como fue, como fue perfecto, lo tomo completamente, todo lo que pasó, todo lo anterior,
cuando lo tomo y lo agradezco, me libera. Entonces fue como, tomo todo esto y voy para adelante. Y eso es un trabajo, wow, que te abre las alas Diario. enorme de ángel que eres en la tierra. O sea, como... Te recuerda realmente un trabajo diario. Es un trabajo, es una elección diaria. Recién leía aquí, hola Adri hermosa, donde ella decía que pudo agradecerle a su mamá, pero no, bueno, no conoce a sus hijas por decisión ligada a un juicio. Adri, me encanta, ¿no? Recién te veía que ponías, me estoy llorando todo. Sí, sí, porque sé que este está siendo un espacio muy sagrado para vos a un nivel muy profundo de comprensión. Pero es, qué fuerte, si hay un juicio de por medio, podemos hoy dimensionar que la palabra juicio primero proviene del ego, de la mente. ¿Sí? Cuando algo va a juicio, estamos buscando una víctima y un victimario. Quiero llevarlos al poder de las palabras, al poder de las intenciones. Cuando yo digo te voy a demandar, cuando yo voy a demandar a alguien, tengo que saber que estoy demandando en ese otro eso que no recibí de mi mamá y de mi papá. Cuando estoy en juicios, debo hacerme consciente, entré en un juicio. ¿Qué estoy juzgando? ¿De qué no estoy pudiendo hacerme cargo en esto? Todos, absolutamente todos los seres que estamos en esta dimensión llamada Tierra, hemos venido, cada uno con un plan específico, propio, irrepetible y único a transitar en este plano. Todos tenemos procesos profundos para hacer, cada uno con la intensidad que necesite, bajo el proceso que necesite. La intención es poder reconocer esa magia, ¿no? Esa maestría. Y cuando yo puedo reconocer esa maestría, porque hoy puedo volverme muy pequeña y humilde, Adri, y poder decir, wow, hasta dónde me llevó el enojo, hasta dónde me llevó creerme mejor que mi madre, hasta dónde me llevó la resistencia, hasta dónde me llevó el dolor, hasta dónde me llevó el rencor, si vine a la tierra a trabajar el rencor, a abrir el corazón, a perdonar, hasta dónde me llevó esa parte resistente de mí. Bueno, lo esencial es verlo. Hoy puedo reconocer que no quiero seguir sosteniendo eso en mi vida, que no lo quiero seguir sosteniendo en mi corazón y que emprendo como una gran orden que me doy y que le doy a todo lo que me rodea. Que el corazón de mi madre y mi corazón se unan en profundo amor y rendición. Y créeme que vas a experimentar el reordenamiento de ese sufrimiento, que no ha sido más que una resistencia muy profunda a poder verte en la experiencia, reconociendo a tu mamá simplemente como el medio hábil que la vida utilizó para que vos hagas tu propio aprendizaje. Sí, tal cual. Y, y alguien decía que la muerte de mi mamá me dejó con menos fuerza y claro, ahí nos pudiéramos meter en territorio de qué es la muerte, ¿no? Y qué parte de mí es la que se va. El pensar que perdimos algo, y me encanta porque con Melus me encantó que viviéramos varios procesos de ese tipo, ¿no? De me libero de la creencia de que te perdí. Y te invitemos a que venga a vivir la experiencia, que venga a vivir la experiencia. Porque Sí, sí. liberarnos de la creencia de que pierdo algo cuando alguien se va o pierdo una pareja, se muere o no se muere, simplemente perdí una relación, un trabajo o mira, justo hablaba de Venezuela, esa gente que se tuvo que ir, que viajó, ese me tuve que y no reconocer la responsabilidad es una elección. Yo me metí en esto, ¿para qué me metí en esto? Fíjate, volver otra vez al origen de la responsabilidad. Puede solo recordar el vínculo sagrado y de que tu madre te dio la vida. O a Y, veces, o a veces ¿perdón? hay una fidelidad
profunda, hay una fidelidad muy profunda donde digo, si yo he dedicado una vida a cuidar a una madre, cuando una madre no está, me tengo que hacer cargo de mí, ¿y ahora qué hago? A veces la fidelidad es tan profunda, yo te sigo, yo voy después. Entonces la pérdida de fuerza o el cansancio es ausencia de vitalidad. Es cuando hay ausencia de vida en todos mis cuerpos, en mis células. Esa ausencia de vida lo que me está trayendo es qué parte de mí siente que tiene que irse con ese que se fue, ya sea porque no puedo procesar el duelo, porque siento que si el otro me muero, porque he dedicado una vida y ahora sin ese ser me tengo que hacer cargo de mí. Nos lleva como a un proceso enorme. gigante, pero Pero urgente. incluso antes de... Te escucho. Es que hay como un retraso. Cuéntame. No, que urgente, ¿no? Porque cuando hay ausencia de vida, cuando hay tanto cansancio, o hay ausencia de vida, hay ausencia de vitalidad en mi cuerpo más denso, que es el físico, el llamado que está haciendo el alma es muy profundo, ¿sí? Imaginen que tenemos 4 cuerpos, el espiritual, el emocional, el mental y el físico. Cuando un síntoma se presenta, cuando yo tengo ausencia de, puedo tener una depresión, estoy bajo esa gran presión, o estoy muy cansado, no tengo ganas de nada, o no encuentro sentido. Cuando eso se vuelve físico, el alma ya está llegando al cuerpo más denso que tenemos, haciendo un grito desesperado para que podamos procesar eso que estamos transitando. Entonces, verdaderamente, Bere, es un regalo maravilloso. Primero, que estés pudiendo estar acá. Segundo, que puedas comprender, que no dudo que tu mami desde el mundo espiritual te ha traído este instante maravilloso para que puedas habilitarte a una liberación profunda en tu vida. Donde hoy decidí y determinás desde tu corazón quedarte viva para hacer algo muy hermoso con la vida que recibiste de tu mamá. Es un mensaje que de verdad estoy congelada. Es decir, que estoy dando un mensaje que no lo podía dejar pasar. Es un Tan bella. mensaje. Qué linda. Y Belén, porque no sé cuánto tiempo tienes, tenemos yo por mí, hablamos infinito. ¿Tú cómo vas? Ay, me está poniendo. Sí, eso es lo que siento, ausencia de vitalidad, porque esa ahora ya no la tengo que cuidar, tengo que ocuparme de mí. Esa es la magia de estos espacios, que pareciera que simplemente estamos compartiendo una información y estamos abriendo un campo muy bonito, muy profundo, para que todo lo que estamos escuchando lo podamos llevar a la vida y hacer un uso muy bonito con eso que estamos recibiendo. Que sea mucho más que un vivo que hemos compartido durante una hora. Que sea la decisión interna de hacer algo con esto que hoy el espíritu de Heidi y el espíritu de Belén se han unido para dar un regalo y que puedan recibir ese regalo. Las 30 y pico de personas que nos han estado acompañando durante toda esta hora puedan recibir esta profundidad. No porque nosotros lo estudiamos, no es algo que se estudia, es algo que se vive. Porque realmente trabajamos inmensamente en nuestras propias existencias para que eso que damos sea coherente con lo que nos damos y con lo que vivimos. Realmente. 35, justo ahora hay 36 que fueron los que estuvimos en tu retiro 3 días. 36 almas, estábamos allí, esos 3 días compartiendo. Y, y los mensajes fueron claros y profundos. Yo voy a estar cerca siempre, Belén, esto es el principio de mucho. Sé que voy a manifestar el ir contigo a México. México me llama por muchas razones y sé que todo se va a hilar para que sea así. Para recibirte en Venezuela, me encantaría que fuera como el principio del año que viene, que no faltara tanto, que sea como Así va, así va el
placer. el primer trimestre del año que viene, que podamos tejer juntas nuevo sol en Venezuela, que ya está la semilla sembrada y germinando, y sé que vamos a poder hacer juntas aquí esa escuela de la nueva humanidad. Así que bueno, es nuestro segundo vivo después de un enorme y bellísimo compartir en Argentina y todo lo que viene de aquí en adelante. Eres un ser muy, muy especial para mí. El agradecimiento que siento es infinito al todo lo que vivimos juntas y a tu enorme, eh, no me viene, generosidad. Estaba buscando hacer como el que llegue la palabra que es, porque lo sentía, pero no lo lograba verbalizar. A tu enorme generosidad. Y, y bueno, y la recibí con el corazón abierto. Así que sé que mucha más gente, los que vean esto en diferido, que puedan tomar lo que hay aquí para ellos, porque hay mensajes muy valiosos, muy sabios, que pueden abrir nuevos caminos de sanación para muchas personas. No olvidemos primero, bueno, gracias, gracias. A mí estoy muy emocionada, a mí me genera mucha emoción cuando tengo que abrirme. La mediuminidad es algo que amo y de verdad sentí acá como una presencia muy fuerte, muy contundente de una mamá dando un mensaje muy claro. Así que agradezco mucho haber sido ese instrumento, haber sido ese canal, que este sea un espacio donde las almas se puedan permitir la expansión. Hace unos días los maestros en su compartir desde el mundo espiritual me mostraron la importancia de abrirme a hacer este pedido, ¿no? Donde hago consciente que quienes no estamos por ahí habilitados a la publicidad masiva de lo que hacemos, es como fundamental hacerse cargo que la sanación de uno es la sanación de ese que tenemos al lado. Que podamos empatizar, que nos permitamos compartir, que si realmente nos llega a un espacio, un lugar en lo profundo, tengamos la magia de empezar a comprender que somos una parte fundamental de la red, que no soy indiferente a ese otro que tal vez llegó justo a mi encuentro, me contó su proceso, yo estoy viviendo el mío y entonces puedo decir, hay un espacio donde transformarse. En lo personal, para mí hay límites. El dinero no es un límite. Cuando alguien se comunica conmigo y está dispuesto, yo creo todas las condiciones, porque aquí lo esencial es que podamos convertir esta tierra en una tierra de luz. Y para eso todos somos necesarios. Los procesos de cada uno de nosotros son vitales, son fundamentales. Entonces, invitarlos a esa profundidad, a dimensionar esa profundidad y a que puedan expandir. Deseo que sean, bueno, yo estoy muy agradecida porque se está abriendo Perú, ahora de tu mano se abre Venezuela, se abrió España, México y mi hermosa Argentina, que estoy dispuesta, pero mira, estoy haciendo unos movimientos hermosos para poder llegar a cada rincón, sea para 5, para 10, para 20. La intención es sanemos en unidad, entendamos en unidad. Así que agradecida por este vivo, por este espacio que ha sido muy sagrado para mí también, y agradecida a la asistencia que he sentido en la hora en la que hemos estado aquí sentadas. Sentí que del otro lado, en distintos lugares y puntos y países y ciudades, había seres sanando. Hoy hubo seres sanando. Y eso es un regalo para tu alma y para la mía. Sí. Así que, Lo gracias. gracias. Lo recibo toda esta experiencia que fue bellísima. Gracias. Gracias. A encontrar la rendición, a encontrar la gratitud, a encontrar el gran sí, a encontrar el amor como punto de partida y a encontrar la humildad para que desde allí podamos ser luz en este planeta.
Esa es mi determinación. Y esas son las palabras clave. Ríndete en humildad y sentirás el amor. Así que Ah, te adoro, gracias. te adoro. Te amo. Gracias. Mua, mua. Para todos. Besos, buenas noches.